pymes. Y esto es un tema importante, sin duda, porque sobre todo para las pymes es importante. Y vamos a ver qué están opinando las pymes. Para saber esto, vamos a hablar con Oscar Gentile, que es titular de la Confederación General Económica, quien tenemos en línea. Oscar Gentile, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Ricardo Sarmiento lo saluda desde AM 1420 Radio Dime. Muy buenas tardes, Ricardo. Mucho gusto de poder conversar con ustedes. Así que bueno, como vos dijiste, conduciendo la Confederación General Económica y con muchísima expectativa con la ley PYME, por la cual trabajamos mucho esta confederación y otras entidades, por la necesidad que teníamos de que hubiera una nueva ley PYME y bueno, y ahora sumarle a eso la reglamentación de la misma. ¿Y cómo es? Cuénteme. O sea, para quien no conoce cómo se reglamenta una ley, ¿qué pasó en la reglamentación de la ley? ¿Cómo va a beneficiar a las pymes a partir de ahora? Bueno, la ley fue aprobada por allá a fines de julio, primeros días de agosto, no recuerdo la fecha exacta, y tiene todo un periodo donde los técnicos, digamos, es todo un trabajo técnico y burocrático desde el punto de vista legal, porque tiene que intervenir la AFIP, tienen que intervenir los distintos ministerios para reglamentar la ley y que entre en funcionamiento y que entre en vigencia. Y eso sucedió ahora a partir de hoy. Digamos, algunos aspectos importantes de la ley PYME, el tema de que se establece por ley el pago de las posiciones de IVA, digamos, hacia los 90 días. Esto tomar, es, una pyme factura hoy y hasta ahora tenía que liquidar el IVA a fin de mes. A ver, para hacer el ejemplo práctico, bien como vos dices, Ricardo, yo tengo una pyme, facturo desde el primero del mes hasta el día 30 del mes, y de acuerdo a cómo termina el número de quit, entre el día 15, el día 20, digamos a más tarde del mes siguiente, vos tenés que pagar el saldo de IVA entre débitos y créditos. ¿Qué pasa? Vos suponte que facturas todo el mes, pero ninguna pyme hoy está cobrando antes de los 60 días, con suerte. Sí, con mucha suerte. Hay pymes que cobran por eso, 6 meses. A 90 o 120 días. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés que salir a vender esos valores o a conseguir financiación vía descubierto o la que consiga a vender para esos pagar valores, el IVA del mes siguiente. Claro, cuando decimos a vender esos valores es cuando decimos salimos a vender un cheque, a descontar un cheque. Vendemos un cheque en el banco si tenés la carpeta calificada o vas a una financiera o como le quieras llamar, como cada uno le llama, pagando intereses desde un 3% mensual a un 6, un 7% mensual. Es decir, es todo el abanico. ¿Por qué? Y si tuviste la suerte de hacer una venta importante los últimos días del mes, cuando vas a la posición de IVA los primeros días del mes siguiente, porque no esa compra para reponerte llega en el mes siguiente, ni hablar de lo que significa pagar esa diferencia de débito fiscal al día 20 subsiguiente. Entonces eso es muy importante desde el punto de vista también financiero para una pyme, porque en realidad esa posición de IVA te costaba un montón de puntos extra para poder lograr hacer el pago. Entonces, esto le da oxígeno financiero a las pymes. Exacto, ya es un tema financiero sin costo. Claro, pero además permite preservar el capital de trabajo, porque hasta ahora, si no tenían que pedir plata, tenían que sacar plata de la caja de todos los días, ¿no? Y claro, y vos o pagabas la posición de IVA o salías a comprar bienes para seguir produciendo, de acuerdo a cómo sea tu resultado, ¿no es cierto?, de posición fiscal. Pero siempre afectabas el capital de trabajo. Y más de una vez tenías que decidir pagar los sueldos del 931 o el IVA. Claro. Entonces, bueno, era complicado. Eso es muy importante. Y había pymes que tenían, se veían en la dificultad de pagar sueldos, entonces. Y sí, porque cuando vos entras, cuando la tasa de interés pasa a ser muy alta, los pagos, por lo general, se vuelven muy lentos. ¿Por qué? Porque todos tenemos un costo financiero y tratan de que ese costo financiero
pase a quien vos le tenés que pagar o a quien tiene que cobrar en el caso de las pymes. Por lo general muchas pymes trabajan o para otras pymes o para grandes empresas. Entonces no son en el mercado las que marcan el ritmo de cómo se cobra. En ese tema son aceptantes del plazo de pago. Claro, claro. Entonces, bueno, La pyme es casi financiero. La pyme es un actor pasivo dentro de la ida y vuelta de pagos y cobranzas. Exacto, es un actor muy activo desde la generación de productividad y de empleo, eso ya lo hemos demostrado. Sí, claro. Pero desde el punto de vista financiero siempre es aceptante, tiene que aceptar la tasa del banco, porque no tiene capacidad para discutir la tasa, negociar la tasa, si va a una mutual, a una financiera, igual, porque normalmente lo que le apremia es un pago, y por lo general ese pago que te apremia es el pago del impuesto hacia el Estado. Exactamente, y a partir de allí, bueno, digamos, caemos en la cuenta de que es cierto aquel viejo refrán que dice que hay que tener espaldas, y la pyme no tiene espaldas suficientes, ¿no? Pero es que es muy difícil en la pyme hacer espalda. Cuando la pyme va teniendo un resto, normalmente lo aplica a capital de trabajo, a comprar una máquina, a mejorar su productividad, digamos, no especula desde el punto de vista financiero. Uno va a encontrar por lo general pymes que tengan plazo fijo o cosas así. Va a encontrar pymes tratando de aumentar y mejorar su productividad. Porque normalmente el 80% a su vez de las pymes son familiares o segunda o tercera generación de una misma familia. Así es. ¿Y esto le trae algún costo fiscal al Estado? Yo creo que costo fiscal no, porque no hay una baja. O sea, no hay una pérdida de ingresos para el Estado, sino que habría una dilación, una demora. Exactamente. No hay una baja en la alícuota por la que recaudes menos. Hay un mayor plazo para ingresar el impuesto. ¿Está? Sí, que se da, que es de manera importante en los primeros 90 días, y que es lo que también se necesita para que las pymes vayan recomponiéndose. Porque después vos vas armando la cadena y pasa a ser igual, pero es sumamente importante en los primeros 90 días. Porque en estos meses, y desde el año pasado, las pymes vienen ajustándose y sosteniéndose. Y hay una cosa que Entonces, hay una cosa que es difícil de entender a veces. ¿De qué se trata la eliminación del impuesto a la ganancia mínima presunta para una pyme? Bueno, yo te diría que son pocos los países en el mundo que te cobran ganancia mínima presunta. A ver, le cobro por lo que supongo que va a ganar. Que va a ganar, es una locura, porque aparte, a ver, en los países normales vos tenés tanta utilidad, vas y pagas el impuesto. Este año tenés una utilidad, paga el impuesto. Entonces el fisco presume, hablándolo, digamos así, en términos generales, prácticos, ¿no? Presume que va a ganar tanto o lo mismo el año que viene, y sobre lo que declaraste de ganancia, hacer los anticipos de ganancia en función de lo que va a ganar el próximo año, lo cual es una locura. Pero aparte tenés otro problema. Si no pagas esos anticipos, estás en falta y te intiman y hasta podés ser enjuiciado por la AFIP para el pago de esos anticipos de ganancia mínima presunta. Claro, uno puede ser enjuiciado por evasión de impuestos. Sí, por falta de pago. Ahí no estaría evadiendo, sino no estarías haciendo el pago. Claro. Porque te lo determina la AFIP directamente los anticipos del año siguiente. Digamos, como vos presentás una declaración jurada de ganancia de tanto, eso te da obligación, no derecho, obligación a 11 anticipos, lo que fuera, al año siguiente. Entonces, una pyme, si en un año o dos no has tenido utilidades, y lo mismo tenés un mínimo, digamos, de ganancia mínima presunta, es una barbaridad. Claro. ¿Se elimina también el 100% del impuesto al cheque o se toma a cuenta de ganancias? No se elimina. Lo que hace es tomarlo a cuenta el impuesto a las ganancias. Claro, sí. Porque hoy vos imaginate, una empresa pyme, el 1,2 de impuesto al cheque, en el mejor de los casos 3% de ingresos brutos provinciales, entre 1,5 y 3% municipal, más el IVA, más el impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias que es 35%. Claro, va del 0 al 35, digamos, pero como nunca se actualizaron las bases sobre las cuales se tributa la ganancia,
prácticamente siempre va a estar sobre la línea del 35%. ¿Mm? Y entonces sumamos, ¿cuánto de presión impositiva para una pyme? El tope que se pueda sumar en el mundo lo tenemos en Argentina. ¿Y a cuánto llegamos? Y bueno, lo que pasa es que, a ver, no es directamente... 35% de impuesto a las ganancias, 3% de ingresos brutos. Entre 3 y 4,5, porque depende de la provincia y el rubro. Claro, pero a veces cuando hay convenio multilateral también se complica un poco más. Exacto, por eso no es tan directo, pero para referenciar lo que cada estado cobra. Entre 35% de impuesto a las ganancias y un 4%, pongamos de promedio de ingresos brutos, ya tenemos 39%. Bueno, tenés entre 1,5 y 3 de los impuestos municipales. Depende de las ciudades. O sea, ya ahí tenemos 40,3%. Tenés el 21 de IVA, pero también tenés los créditos fiscales y los débitos fiscales. Claro, entonces, pero vamos a los impuestos que son de cobranza efectiva, por ejemplo. El impuesto al cheque es otro de ellos. Estábamos en 40... El impuesto al cheque, el 1,2%. 40,3, ya estamos en 41, 42 prácticamente. Bueno, pero, por ejemplo, en Córdoba tenemos, a su vez, en las facturas de EPEC es la empresa provincial de energía Córdoba, sí. El municipio nuestro te cobra el 8% a las industrias y el 12% a las casas de familia. O sea que ahí ya tenemos 50% de presión impositiva, por lo menos en Córdoba, pero sobre las pymes. Es sobre la factura de la luz, no es sobre el total de ventas. Pero claro. Tenés que sumarle la porcentualidad. Claro. Y después también tenés un impuesto al fuego, es decir, el IVA es del 27%, no del 21%. Es decir, cada provincia a su vez tiene particularidades por las que te agrega más tasa de impuestos. Lo mismo sucede con el gas. O sea que tengamos, sea como sea, la pyme soporta una carga tributaria no menor al 40%, además aportes patronales y además el IVA. Está alrededor del 45-50%, depende de cómo lo vea, el tema de aporte de las cargas patronales, sumando todo. Y en este tiempo, ¿ha sido fácil para sobrevivir a las pymes con esta situación en que estamos? No. Este mes de septiembre, por ejemplo, bajó 1,8 la demanda de energía eléctrica, el consumo de energía eléctrica, precisamente porque las industrias y los comercios han bajado entre el 4 y el 6% el consumo de energía. Bueno, lo que pasa es que hay un proceso que hay que analizarlo, yo diría por lo menos desde comienzo. La economía hay que ir viéndola por sectores ahora. Sin duda. Corrigiendo y arreglando por sectores. Si vos ves el sector de la agroindustria y ves provincias como Córdoba, vos ves que en el sector del agro y en el sector de la industria productoras de cosechadoras, sembradoras, implementos agrícolas en general, ha habido un repunte de más del 35 al 40%, pero no alcanza a regar el resto de los sectores. Ahora, si vamos a provincias como Río Negro y tenemos el problema de la fruta, vemos que todas esas medidas económicas allí no surtieron el mismo efecto. Y hay que ir analizando esas situaciones particulares. Pero en todo el país tenemos pymes. Y esta ley, todas las pymes quisieron más cosas, pero esta ley ya ayuda muchísimo. Imagínate que tomara cuenta de ganancias, los débitos y los créditos de los cheques, operaciones de banco, no es poca cosa, porque suma en el año, y hoy todo está bancarizado, es muchísima plata, ese 1,2%. Sí, sin duda. Lo estás pagando y lo tomas cuenta de ganancia. Está muy bien que te eliminen la ganancia mínima presunta. Bueno, entonces, ¿esto es una buena decisión política? Yo creo que sí, y que es un buen comienzo, y después también tenés una ayuda en el sector de lo que se llaman los repro, o la ayuda para sostener y mantener el empleo si está con algún problema de crisis. Que los montos suben considerablemente para ayudar a las pymes en el caso de los repro. ¿Qué es lo que es, para decirlo de manera práctica? Es como un subsidio para poder pagar los sueldos. En un periodo de crisis que te ayudan a pagar los sueldos y para que vos sostengas al empleado en su trabajo. Para el caso de las pymes, se flexibiliza la forma de presentar toda la papelería, digamos, y se aumenta el monto.
Lo otro que es sumamente importante a través de la AFIP es crear la ventanilla única. Nosotros planteamos en algún momento que habría que tener una cuenta única tributaria. Pensá, Sí. por ejemplo, que hay muchas pymes exportadoras. Entonces, por un lado vos tenías mucho crédito fiscal. Por el otro lado, tenías devoluciones por compensación de exportaciones. Y por el otro lado, tenés que pagar los aportes, las cargas, las retenciones de IVA, las retenciones de ganancia. Y no lo podías compensar. Entonces, por un lado, eras, digamos, un deudor de la AFIP con intimaciones. Y por el otro lado, eras un acreedor de la AFIP que en los años anteriores nunca sabías cuándo te iba a llegar esa plata de reintegro. Claro. O sea, Entonces, uno ¿cómo tenía puede una ser cuenta que no para lo cobrar, pero no compense? sabía cuándo la podía cobrar. Y por el otro lado tenías obligaciones mensuales, ¿no es cierto?, que eran de cumplimiento fáctico. Sí, 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 ¿Mm? sí. Sí. Sí, yo creo que hay muchas cosas que se vienen corrigiendo y que son bienvenidas para el sector pyme. ¿Las pymes habían pedido estas cosas antes? Las pymes siempre venían pidiendo estas cosas. Las pymes sufrimos procesos de devaluaciones constantes, procesos, digamos, de, por ejemplo, tener un crédito fiscal en años anteriores por exportaciones, digamos, y reintegro, y no estar seguro nunca cuándo los cobraba. Todas estas cosas se vinieron pidiendo, porque son netamente prácticas, Claro, netamente lógicas. Ujú. ¿Y qué hacen a tu caja y a tu cuestión financiera? Porque al ser una pequeña empresa, lo más débil que tenés es tu sistema de financiamiento. Claro, cuando hablamos de pymes, precisamente hablamos de pequeños comercios, de mini pymes que tienen 2, 3, 4, 5 empleados. Bueno, esto es importante, está muy bien lo que vos dices, porque ahora tenemos micropyme, pyme, pequeñas y medianas empresas y grandes empresas. Entonces, Se mejoró la diferenciación. se ha reconfigurado la categorización de las pymes, entonces. Exactamente, y está por ley y va a ser, digamos, ajustada año a año, depende cómo funcione el tema de inflación o de evaluación por el ministerio. ¿Y eso se va adecuando de acuerdo a la facturación y de acuerdo a la cantidad de empleados? De acuerdo a la facturación, va de acuerdo a la facturación, lo cual también es importante que se califique de esta manera para que las medidas sean directamente a las pymes y no para todo el mundo. Ujú. ¿Está? Claro, Entonces, claro. tenés micropymes. Por ejemplo, en la ley de blanqueo, si bien no es la ley pyme, pero es importantísimo la ley de moratoria fiscal, para poner todos los impuestos al día, porque hay empresas que desde el 2015 no pudieron prácticamente pagar sus impuestos. Ujú. Entonces, las pymes en la ley, quedó configurado en la famosa ley de blanqueo, está incorporada la moratoria y las pymes van a poder acceder hasta 90 meses, no 60 meses. Es otra ayuda importante. Primero, Claro. pasás a ponerte en orden con el fisco, volvés a ser sujeto de crédito, porque los bancos, si no estás en orden con el fisco, no te prestan, o no te compran cheque, o no te dan autorizaciones de descubierto, o no te dan crédito. Entonces yo creo que hay varias medidas que se vienen haciendo. Indudablemente que tenemos que volver a recomponer la parte de ventas, de negocios de las pymes en general. Pero todas estas medidas creo que van ayudando a eso, porque también ha salido una línea de créditos de Banco Nación al 15% para compra de bienes de capital. Justamente de eso le quería 26 hablar. meses con un año de gracia. Entonces ya, alguien que tiene que reponer maquinaria o algo, no tiene que pagar primero de contado y segundo intereses monstruosos. A ver, Y eso rebobinemos también un poquito. ayuda a mover la rueda. Rebobinemos. Créditos a 36 meses Sí, con un año de gracia, y a 15% de interés, 15% anual del Banco de la Nación Argentina. pero 3 años. Fijo en pesos. 3 años, ¿es suficiente para una pyme? Bueno, necesitaríamos más, pero 3 años más que nada, Ricardo. Bueno, entonces celebremos Yo creo entonces. que si esto va funcionando, indudablemente que pasaremos a 48 o pasaremos a, O sea, digamos, pasaremos Si a va 4 funcionando años. quiere decir si se garantiza la continuidad de una economía estable. Exactamente, tal O sea, cual. si Y bajamos la también tasa de inflación, si bajamos el Exacto. déficit fiscal.
exactamente, aumenta la previsibilidad. Si generamos más aumenta empleo, va a crecer la recaudación genuina del Estado también, porque va a crecer por Sí, actividad y no por presión fiscal. exactamente. Aparte, el hecho hoy de contener el empleo como primera medida es sumamente importante, porque una vez que alguien sale del sistema de trabajo, a su vez la empresa le cuesta mucho volver a tomar ese empleado. Entonces, mientras se contiene, también vos vas usando todas tus neuronas para ver cómo vas generando más movimiento para seguir sosteniendo el empleo. Así es, así es. ¿Mm? Eh, Bueno, creo que en resumen son buenas leyes, siempre necesitamos más, pero digamos que es un excelente comienzo. bueno, en buena hora para las pymes entonces, y en buena hora para el 70% de los trabajadores del país, porque el 70% del empleo está generado en las pymes. Sí, señor, o un poco más. Un poco más, ¿sí? Está la discusión, depende cómo lo midas, entre el 70 y el 80%. Y bueno, pero estamos ahí en el piso. Con el 70% Sí, estamos sí. en el piso del empleo, o sea que se imagina que... Es que el 70% es lo que te mueve también prácticamente la economía de un país. Claro, En el mercado interno me refiero. claro, tenemos que recordar que las pymes son más o menos el 98% de las empresas existentes en el país. Exactamente. Entonces ahí tenemos la jerarquía de la pyme como Yo creo que es actor la base protagónico de la economía. exactamente. Yo creo que es la base del sostenimiento de la economía y el desarrollo de la economía en Argentina. Oscar Gentili, titular de la Confederación General Económica, muchísimas gracias por este diálogo con Política, Producción y Trabajo en AM 1420 Radio Dime. Muchísimas gracias y estamos siempre a tu disposición. Hasta pronto. Espacio publicitario.